pues muy buenos días a todos, aunque ya les dije, algunos pues fueron llegando por el transcurso de que comenzamos. Recordará que estamos viendo la carta de Pablo a los Filipenses y empezamos viendo hace tiempo cómo Pablo llega a Filipos a través de una visión, de un sueño que tiene y le llega hablando primero a 3 personas. ¿Se acuerda quién fue la primera que le habló? A ver, acuérdese. ¿Quién fue la primera? La que estaba vendiendo púrpura. Lidia fue la primera que le habló y creyó en Cristo. Después fue la mujer endemoniada que los fue siguiendo y que les decía: ellos son servidores del Dios Altísimo, la liberan, y por causa de haber liberado a la mujer, aquellos hombres que se hacían ricos porque ella adivinaba el futuro, pues fueron a dar a la cárcel Pablo y Silas. Primero los azotan, les ponen una varilla en la espalda y luego los mandan a meter en la cárcel. Uno decía o podía pensar, bueno, qué complicado es el evangelio. No, era un plan de Dios, porque estando en la cárcel se ponen a alabar al Señor, tiembla el lugar, la cárcel se abre por el poder de Dios, dice la palabra en Hechos, y cree el carcelero. El carcelero dice: ¿qué tengo que hacer? Y él dijo: pues cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y él cree junto con sus sirvientes. Y ahí empezamos a ver cómo Dios se empieza a mover en Filipos a través de una visión que Pablo tuvo. ¿Sale? Pero pues seguimos viendo la carta ahora sí a los Filipenses, en la cual Pablo empieza a ser muy tajante. Está bien, porque Pablo amaba mucho a los filipenses, pero él quería que aprendieran más a confiar en Dios. Ahora, vamos a ver el tema del día de hoy, y como título, para diferenciar de los que vamos a ver, porque va a ser un buen rato ver la carta a los Filipenses, como título yo le puse: para mí el vivir es Cristo. ¿Sale? Así como que, bueno, yo quiero llevar un orden, bueno, esta es la que sigue: para mí el vivir es Cristo. Si te preguntaran a ti, aquellos que ya han entregado su vida a Cristo, aquellos que han dicho: pues reconozco que mi vida pecaba contra Dios porque ni le conocía, yo decía que sí, pero ni conocía quién era Dios hasta que tuve un encuentro con Él. Si te preguntaran a ti, ¿de verdad para ti el vivir es Cristo? Antes de que me responda que estoy seguro que me va a decir que sí, yo le quiero hacer otra pregunta. Si tú partieras de este mundo, como todos un día lo haremos, ¿tu muerte glorificaría a Dios? Digo, porque sé que muchos van a decir: no, sí, mi partida va a glorificar. Yo sí, para mí el vivir es Cristo. Antes de que responda, ¿tu partida de este mundo glorificaría a Dios? Es decir, ¿qué dejaste sembrado? Porque recuerda que la palabra dice que Dios no puede ser burlado, que lo que siembra el hombre, eso va a cosechar. Ya lo dijo Él y se va a cumplir. ¿Qué dejaste sembrado en la iglesia y a tu alrededor? Es decir, vecinos y familiares, para que puedan decir de ti después de que hayamos partido de este mundo: si viviera el hermano o la hermana o aquel vecino o aquella vecina, si vivieran, seguirían siendo un ejemplo para muchos de nosotros. ¿En qué? Por ejemplo, era un ejemplo en la oración, porque cómo buscaba de Dios, me constaba, yo escuchaba cómo oraba Dios. Un ejemplo en la obediencia: si viviera, sería un ejemplo en la obediencia. Si viviera, sería un ejemplo en amor y respeto por la autoridad. Si viviera, mostraría fidelidad a Dios como todos los domingos la mostraba, siempre estaba ahí cada domingo. O sea, nadie puede decir un día: no fue así. Aún como estuviera, iba. Vaya que tenía fidelidad en Dios esa persona o ese hermano. Mostraba amor para con todos en la iglesia, es decir, no hay quien no se acuerde de él. No pasó desapercibido, todos nos acordamos de él. O sobre todo, amor para los inconversos, porque siempre les hablaba el evangelio. Él tenía un amor muy fuerte por los que no conocían de Cristo y siempre se le pasaba hablando. Si viviera, no, hombre, ya andaría hablando del evangelio. ¿Dejarías sembrado algo así como para que se acordaran de ti? Digo, respondiendo a la primera pregunta:
¿Para ti el vivir de veras es Cristo? Ahí la respuesta sería como que, ay hermano, ahora sí ya no sé qué responderle. Mire, le digo esto porque Filipenses no es solamente el versículo famoso de para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses no nada más que ese versículo, hay más. Pero la pregunta es, ¿qué llevó al apóstol Pablo al escribir eso? ¿Qué lo llevó? ¿Qué lo inspiró para escribir esas cosas? Recordará que Pablo dijo en el versículo 19 de capítulo 1 que con la oración y la ayuda del Espíritu de Jesucristo todo terminaría en su liberación, porque recuerden que estaba preso en Roma, porque Filipenses era una colonia que estaba bajo el dominio de Roma. Entonces cuando hace el alboroto lo encarcelan y lo mandan a Roma. Ahí estuvo encarcelado él. Pero el apóstol también estaba consciente que quizá Dios podría decirle, no saldrás de la cárcel. Y también debería traerle gozo, porque Dios siempre tiene un plan. Que no lo entendamos es diferente, pero siempre tiene un plan. Y al final de todo, Pablo estaba más preocupado porque el evangelio llegara a más personas a que él fuera liberado. Pablo dice, no importa que no me liberen. Recuerda, le habló aproximadamente a 2025 soldados estando en la cárcel, porque él no se aprovechaba oportunidad para hablar. Y como estaba con un soldado, recuerda que estaba preso y custodiado por un soldado, tuvo 2.920 oportunidades que no desaprovechó. ¿Tú cuántas veces te has topado con alguien que ves y a la semana resulta que se murió? Y pues es que la semana pasada lo vi vivo. Pues sí, pero ahorita ya no está. Pregunta, ¿y cuántas veces le hablaste del evangelio? Porque tú sabes conforme a la Biblia dónde va a terminar. Acuérdate que nada más hay 2 lugares. Tú sabías cuántas oportunidades tuviste para compartirle. Al final Pablo estaba más preocupado por compartir el evangelio que fuera liberado. Él sabía que el Señor estaba en control de todos los eventos. Él dice, yo sé que a Dios nada se le sale de control, porque es todopoderoso. Y aun cuando sus prisiones y su próximo juicio ante el César hacía que la situación se mostrara tenebrosa, porque si César decía, mándenlo a cortar la cabeza, se acabó. Hermano, vamos a leer Filipenses 1 del 20 al 26, en Reina Valera, y luego Nueva Versión Internacional, para que quien traiga las dos, pues, porque luego dicen, hermano, traigo la Reina Valera, y bueno, vamos a leer. Filipenses 1, estamos en el capítulo 1, del 20 al 26. Hermano, antes de leer, hay quienes ni siquiera de verdad tienen un encuentro con Cristo y cuando se mueren ni se acuerdan de ellos. Porque ¿qué hicieron de relevante con su vida? Vivir, nacer, reproducirse y morir. Pero nosotros fuimos llamados a algo más. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, en toda confianza, como siempre, ahí te dice, yo sé quién tiene el control, como siempre, ahora también seré magnificado a Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, ¿cuál obra? Compartir el evangelio. No sé entonces qué escoger, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. O sea, quedar vivo es por causa de ustedes. Y confiando en esto, sé que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. La Nueva Versión Internacional dice así: mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que viva o que muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, porque para mí
El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir en su jubiloso avance en la fe. Así, cuando yo vuelva, su santificación en Cristo Jesús abundará por causa mía. Aquí uno se pone a pensar, ¿cómo que el morir es ganancia? Pues si no vas a estar. Pues para mí el vivir es Cristo y si muero es ganancia. ¿Por qué? Porque al final voy a ver al que me creó, porque he confiado en Cristo. Entonces, como he confiado en Él, sé dónde voy. Duda de ti si no sabes a dónde vas. Pero hay dos cosas que quiero considerar el día de hoy con usted. La primera, no avergüences a tu Señor. No avergüences a tu Señor. Y la segunda, vivir o morir, pero agradando a Cristo. ¿Vale? Vamos a empezar a ver, versículo 20. No avergüences a tu Señor. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también seré magnificado en Cristo, en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo estaba diciendo que él no quería quedar mal o ser avergonzado en su testimonio en esta vida. Pablo dice, me da vergüenza llegar a avergonzar mi testimonio. Que de vergüenza, ¿verdad? Me sentiría muy mal. ¿Cuándo? Cuando llegue delante de mi Señor. Cuando llegue delante de Él y me diga, oye, te di 40 años de vida y nada más, nada. La verdad me da vergüenza. El apóstol Juan menciona el hecho de que cuando Cristo venga a recoger a su iglesia, porque va a regresar y Dios lo prometió, Cristo lo prometió, será posible que algunos creyentes se sientan avergonzados ante su presencia. Cada uno de los cristianos tendría que pensar en esta posibilidad y preocuparse por ello. El Hijo de Dios aprendió la obediencia por lo que sufrió. Así el Espíritu del mismo Hijo, por eso dice, se refiere al Espíritu de Jesucristo, forjará paciencia para seguir fiel a la voluntad de Dios hasta las últimas consecuencias. Es decir, Él aprendió la obediencia mediante el sufrimiento. Yo también la voy a aprender así, porque no hay otra manera. No que si te ha pasado que hablas el evangelio a los que y te he comentado. No, ¿usted conoce a Dios? Sí. Y le hablas el evangelio y no tiene tiempo, no te quiere escuchar, te ignora, te toma loco y te pones a pensar. Bueno, es que le voy a hablar del Dios de la Biblia, que dice usted que ama, a menos que usted sea diferente. Porque si a mí me interesa Dios, ¿de quién voy a escuchar? De Dios. Lo que más preocupaba a Pablo es poder terminar bien y dar un buen testimonio cuando lo llamen a declarar ante las autoridades. Es decir, cuando me llamen al César, yo quiero llevar un buen testimonio y no quiero que se me acuse de nada. Cualquiera que sea la sentencia que me vayan a dar, yo quiero que mi testimonio sea íntegro. Pablo declara que cualquiera que sea el desenlace de su situación, o que muera o que viva, saldrá ganando. Si le condenan a la muerte, irá con Cristo. Y eso sería muchísimo mejor, dice. Pero si me absuelven, podrá seguir ministrando a los creyentes para provecho de ellos. Hermano, el panorama que Pablo tenía eterno y seguro de la salvación lo convence de algunas cosas. La primera es que las injusticias presentes realmente aumentaron su testimonio. ¿Cómo? Sí, las injusticias presentes aumentaron el testimonio. Recuerda que le dije hace unos domingos, tú no sabes, si conoces a Cristo, tú no sabes si tus circunstancias son un instrumento para que el Señor sea conocido a través de tu forma de vida y a través de tus palabras. Tú no sabes. Tú no sabes.
Hermano, estoy pasando por situaciones complicadas. Tú no sabes si Dios está usando eso. Pero en vez de eso, a veces lo avergonzamos. Porque a veces, en vez de ver la situación como un instrumento para que el Señor se glorifique, dicen por ahí, sacamos el cobre pensando que era oro. Vienen las situaciones y en vez de decir, Señor, pues que se haga tu voluntad, no. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo? Por si yo no he sido malo. Nada más te digo que Romanos dice que no hay bueno ni a un uno, ni yo. Mano, yo no sabía, y usted no sé si lo haya visto, mano, y yo no lo sabía porque había que meterse bien de lleno, pero yo no había leído bien esa parte de Job, hermano, donde parece que Job pasa muchas circunstancias. Sí lo he leído, ¿no? Que Job pasa. Yo no sabía que Job, de verdad, hermano, cuando te pones a leer bien, encontré ahí, hermano, ¿sabes cuál era el pecado de Job? Su orgullo. No, sí, él se creía justo. Y si él se creía justo, entonces él no entraría en Romanos. No hay justo ni a un uno. Wow, entonces Pablo, sí, Job tenía un problema, sí, un pecado, su orgullo, de que decía ser justo. Y Dios al final le dice, ok, yo te pregunto y tú me respondes. No, me di cuenta que no, de oídas te había oído. Me arrepiento en polvo y ceniza. Hermano, a veces pasar circunstancias cuando estás en Cristo, de verdad metido con Dios, tú no sabes qué es lo que Dios está formando en tu vida o quiere mostrar a otros a través de tu vida. A veces lo primero que sacamos, hermano, es queja. Y es normal porque somos seres humanos. Pero delante de Dios, ¿crees que eso le glorifique o le demos vergüenza? De que decimos conocer a un Dios poderoso que no te puede cuidar. Segundo, su ejemplo de paciencia estimuló a los hermanos a un mayor compromiso. ¿Cómo? ¿Sí? Su paciencia en medio de las circunstancias, porque él sí estaba preso. No lo dice, él estaba preso. Mostrar paciencia ante las circunstancias puede hacer que otros aumenten su confianza en el Señor. O nuestra desesperación en las circunstancias puede hacer dudar a la gente de nuestra fe que tanto decimos tener. Tercero, todas las experiencias duras que Pablo pasó formaron su carácter para tratar de llegar a ser como Cristo en todo. Esa es la estatura del varón perfecto, dice la Biblia. La conclusión es que todo debería ayudar a bien. Esto dice la Biblia, ¿no? Todo ayuda bien. ¿A quiénes? Mano, más Biblia, hermano, Debería ayudarte bien todo. Pero a veces lo olvidamos. Hermano, por más incómodas que sean los detalles cotidianos que todos tenemos, dice en 2 Corintios 4:17, esta leve tribulación momentánea pasará. En Pablo no era una mera teoría. Y digo, todo debería ayudar porque a veces en el problema no todos lo creemos así. Y se nos olvida la Biblia. Pablo sí estaba absolutamente convencido de ello y quiere contagiar a los filipenses con su esperanza tranquila en las promesas del Señor. ¡Wow! A pesar de que él estaba en prisión y estaba esperando el juicio delante del César, Pablo tenía la certeza de que él estaba en el centro de la voluntad de Dios. Por eso tuvo esperanza y confianza. Estoy en el centro de tu voluntad. ¡Wow! Él tenía tal confianza y admitió a los filipenses que quizá no sería liberado de su prisión.
que posiblemente todo resultaría en su muerte. Hermano, Pablo vivió su vida para no promoverse a sí mismo, sino para glorificar a Jesucristo. Él no andaba diciendo, soy cristiano, conozco a Cristo. No se promovía. Él con su vida y con su testimonio lo demostraba. Con su vida y con su testimonio. No anduvo diciendo, yo no porque soy cristiano. No. El Espíritu respaldaba todo lo que Pablo hacía. Si su Señor y Dios decidiera que Pablo podía glorificarle más a través de su muerte, Pablo estaba contento por tener la oportunidad de hacerlo. Es decir, si tú estás pasando una circunstancia, hermano, y sabes que Dios se va a glorificar, ¿sabes qué deberías hacer? Gracias por la oportunidad que me das de demostrarte a los demás cuánto confío en ti. Gracias. Pero si te das cuenta que tienes un problema, sí. Digo, si tengo que ir a hacer lo que tengo que hacer ante la ley, lo voy a hacer. Pero confío que Dios me está poniendo en medio de una circunstancia porque desea mostrarse. Hermano, estas palabras debieron golpear fuertemente a los filipenses, los cuales vieron a Dios hacer tantos milagros espectaculares de liberación por la vida de Pablo cuando llegó a Filipos. Diciendo, no, Pablo, no digas que te vas a morir, no. Si Dios así lo quiere, que se glorifique. No tengo nada de qué avergonzarme. Nada. O sea, no tengo nadie que me acuse ni me señale. Adelante. Hermano, al ver la vida de muchos cristianos, nos damos cuenta de que algunos están interesados en lo relacionado de cómo obedecer a Dios. Casi siempre que hablas con alguien es que yo quiero saber cómo obedecer más a Dios. Pero nunca están preparados para hacerlo. A algunos se les podía preguntar, ¿pues qué no son cristianos? Sí, sí lo son. Pero parecen que algunos sí se avergonzarían de estar en la misma presencia del Señor por sus vidas, porque no honran el mensaje del Evangelio. Por ello entendemos el deseo de Pablo de que él no quería avergonzarse delante de su Señor cuando dieran testimonio de él. Si no, yo no quiero avergonzarme, Señor. Si he de vivir íntegro, lo voy a hacer, pero yo no quiero avergonzarme delante de ti. Dice en la traducción de Filipenses 1:20, esta versión, esta que voy a leer. Espero firmemente no hacer nada que pueda avergonzarme. Al contrario, sea yo que viva o que muera, quiero portarme siempre con valor para que por medio de mí la gente hable de lo maravilloso que es Cristo. Eso es lo que quiero. Cuando vienen las circunstancias, muchos en vez de que Cristo sea glorificado en medio de los problemas, a veces Dios solo escucha quejas. ¿Cree que si Cristo viniera en el momento en que te estás quejando, saldríamos bien librados o saldríamos avergonzados? Para ti el vivir es Cristo, me lo dijiste. Y tu respuesta estuvo aquí que sí. Durante la semana, en tus trabajos, en la escuela, si viniera para llevarnos a su presencia estando en la escuela, estando en tu trabajo, en ese momento en que te enojaste con la esposa, en que te mofabas de otros, en que te burlabas de otros, en que ponías apodos a otros, en que contestaste agresivamente, si el Señor te llevara en ese momento a su presencia, ¿saldrías bien librado o avergonzado? Uy, hermano, ¿para ti vivir es Cristo? No, sí, hermano, más una buena pregunta. Hermano, si Dios hiciera cuentas con nosotros, de cuántas personas hemos traído a Cristo, a que escucharan el Evangelio en tu vida, que lo vieran,
¿saldríamos bien librados o avergonzados? Cuando te hice la primera pregunta de si para ti vivir es Cristo, acá dijiste que sí. Mira, dicen algunas estadísticas, hermano, que el 90% de los cristianos nacerán de nuevo, crecerán y morirán sin nunca haber traído una sola persona a Cristo. El 90% de los cristianos. Dijeron, pastor, yo me libro porque por lo menos a uno le compartí mi trabajo y su familia se congrega en Orizaba. Sí, tampoco me libro, pero por lo menos ahí en la lista yo hago uno menos. El 90% de los cristianos nacerán de nuevo, crecerán en su fe y morirán sin nunca haber traído una sola persona a Cristo. Mira, ¿no que has escuchado de este hombre que te voy a leer? De Mahatma Gandhi, un filósofo indio. Bueno, Mahatma Gandhi un día estudió toda la doctrina cristiana, toda, y dijo, la doctrina cristiana es maravillosa y yo me volvería cristiano, dice él, si no fuera por culpa de los cristianos. ¿Cómo? Sí, él estudió toda la doctrina cristiana que nosotros manejamos y dijo, es maravillosa, yo me volvería cristiano si no fuera por culpa de los cristianos. El peor argumento en contra del cristianismo es la vida de los cristianos, dice un pastor llamado Alejandro Bulo. El peor argumento en contra del cristianismo es la vida de los cristianos. Hermano, ¿cuántas enseñanzas hemos escuchado acerca de la fidelidad a Dios? Hermano, quien tenga 30 años en el Evangelio, escuchado, tengo 30 años. ¿Cuántas enseñanzas hemos escuchado acerca de la fidelidad a Dios? Y a veces seguimos poniendo otras cosas antes que a Dios. Hermano, qué buena pregunta me hace. ¿Cuántas veces nos han hablado del amor en la iglesia y seguimos teniendo diferencias? Digo, si el Señor viniera en este momento, hermano, yo me tendría vergüenza delante de Él. Señor, perdóname. Pablo dice, yo no tengo de qué avergonzarme si tengo que hablar frente a otro. Pues igual, si me dice, te vas a la muerte, no tengo problema, no tengo de qué avergonzarme. ¿Cuántas veces nos han hablado de respetar a todas las autoridades? Porque la palabra dice, toda autoridad es puesta por Dios. Y la seguimos criticando. ¿Cuántas veces nos han hablado de obedecer a las autoridades espirituales y seguimos buscándolo a solo cuando ya se nos vino encima la montaña y queremos que el pastor haga un milagro y orando se suceda? No, así no son las cosas, hermano. ¿Cuándo te han hablado de esto? Y por último, ¿cuántas veces nos han hablado de no avergonzar a nuestro Señor con nuestra boca y forma de vida allá afuera? Porque acá todos tenemos cara de ángel, allá afuera. ¿Cuántas veces nos han hablado? Muchas. Ahora, tranquilo, hermano, tranquilo. Sé que estas palabras para algunos les pegó fuerte. Yo sé que algunos dijeron, tranquilos. Tristemente, solo le va a durar ese dolor unos días. Y lo digo tristemente, hermano, porque la próxima semana o el próximo mes necesitarán volver a escuchar lo mismo para que les dure lo mismo. ¿Sí? O sea, tristemente, hermano, lo que nos dicen hoy, el lunes se nos olvida. Por eso le digo, apúntelo, hermano, y repáselo. Es más, gracias a Dios ya tenemos una página en YouTube, hermano, véala, repásela. Tristemente, hermano, al lunes se te va a olvidar, o el martes, o el miércoles que estés peleando se te va a olvidar. Y Señor,
en ese momento nos diera un paro cardíaco y nos llevara a su presencia, ¿qué le vamos a decir cuando corra nuestra vida? Aquí te estabas peleando. Señor, eso me da vergüenza. ¿Y así quieres hablar a los demás? Hermano, a esto se refiere Pablo. Ahora, quizá hoy sea el día que Dios preparó para que empieces a sembrar, hermano. Eso está en ti. Recuerda que obedecer es tu voluntad. Dios no va a poner a obedecerle, eso depende de nosotros. Hoy puede ser el día en que Dios diga, esta palabra es para ti porque hoy es el momento de cambiar, de empezar a sembrar, para cuando tengas que dar testimonio no tenga nada de que avergonzarte. Cuando yo te llame a mi presencia, no hay problema, las cuentas van a quedar bien contigo. A eso se refiere Pablo, de que en nada salgamos avergonzados, hermano. Por eso le dice a los filipenses, y a la vez los animo a cuidar su testimonio, diciéndole, no hagas nada que los avergüence ni que avergüence a Dios. Así, si fuese necesario dar la vida por el Señor, que Él, o sea Dios, salga glorificado. Porque no dejaste nada pendiente. Señor, a los que tuve que hablarle les hablé, y el Espíritu hizo lo demás. Los que vieron mi vida diaria, Señor, en mi trabajo, me dijeron, oye, tú eres diferente, veo que no eres igual, hay algo en tu vida. ¿Sí? ¿Qué es? Que he conocido a Dios como es, tal cual es. Bueno, misericordioso, pero que me dice que necesito todos los días venir a la cruz. Porque que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. No es opcional, hoy o mañana, todos los días. Todo lo que Dios esperaba de ti y de mí, lo habremos hecho. Por eso le dice a los de Filipos o Filipenses, el versículo, mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda la libertad, ya sea que viva, voy a seguir dando testimonio de la justicia de Dios en mi vida, o que muera. Ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. ¡Wow! ¿Se puede, hermano? Si Pablo lo dijo es porque se puede. Fue un ser humano como nosotros. Fue un ser humano igual que nosotros, hermano. ¿Cuál fue la diferencia? Que para él el vivir sí era Cristo. Segundo, vivir o morir, pero agradando a Cristo. ¿Sale? Vamos a, Señor, ok, ya entendí que no tengo que avergonzarte, pero ¿cómo es vivir o morir agradando a Cristo? Ok. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne, o sea, en mi cuerpo, es más necesario por causa de ustedes o de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré y que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. O eres de los hermanos que dicen, no, ya debería llevarse los niños a su presencia el hermano. No. Debería seguir más tiempo con nosotros porque de verdad vemos el provecho de Dios en su vida. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. El apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Esto revela que quizá lleva tiempo meditando en la grandeza del Señor en medio de las circunstancias. En la cárcel, lastimado de la espalda, aunque lo hayan curado, pues las heridas ahí estaban. Está tan lleno de la grandiosidad y magnificencia de Jesucristo que no cabe otra cosa en su mente. No cabe nada. Tenía tiempo de pensar, por ejemplo, en la gloria del Cristo eterno, en las promesas de su Redentor, en el pacto que confirma la promesa de Jesús, que su palabra es verdad
y que se cumple al pie de la letra, hermano. En cuanto a la profecía de eventos futuros, su palabra se cumplía y se cumple perfectamente. Recuerda que dice que van a haber enfermedades. Ya estaba escrito hace 2000 años. O sea, que es de nuevo. Ya estaba dicho. Que el Señor tenía poder para sanar y resucitar de la muerte. Dice Pablo, pues no hay problema. Si me muero, pues espero en Cristo. O sea, me voy con Él y se acabó. ¡Wow! Él no estaba, no me voy a morir. No. Señor, no quisiera tocado escuchar familiares que se están muriendo y al final dicen, sobrinos o quienes vivan todavía, les dices, busquen del Señor. Se está muriendo el hermano y todavía se pone a hablar, a evangelizar. Sí. No, si viviera sería de esos hermanos que ¿cómo evangelizan? Sí, pero el Señor dijo, terminaste. No tienes nada de qué avergonzarte. Sí, tuviste luchas en tu vida, pero yo siempre estuve por encima de todo. Tener el corazón lleno de Cristo mueve al apóstol a 6 compromisos concretos. El primero, un anhelo. Tener el corazón lleno de Cristo mueve a Pablo a un anhelo. ¿Cuál es ese anhelo? Conocer a Cristo más y más. Conocer a Cristo más y más, su anhelo. Dice en Filipenses 3:10, que vamos a llegar un momento ahí, digo, cuando vayamos avanzando, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. A ver, que Pablo estaba contento por compartir los padecimientos de Cristo, pues sí. ¿Por qué? Porque entiendo que más me voy pareciendo a Él. Él sufrió por el Evangelio y yo también. Le daba un anhelo estar lleno de Cristo. Le daba una alegría. Darlo a conocer a través de su vida y sus palabras. Con esta misión como la razón de ser de su vida de Pablo, Pablo se siente libre estando aún en la cárcel. Porque la manera de enfocar sus aflicciones es estar dando a conocer a Cristo a los demás. ¿Cómo? Sí. La manera de enfocar sus aflicciones es dando a conocer a Cristo a los demás. Ahí dice, yo no tengo problemas con esas 4 paredes o estar encerrado. No. Yo me enfoco en mis aflicciones en hablar de Cristo. ¿Qué más tenía Pablo estar lleno de Cristo? Una aspiración. Llegar a ser más y más como su Señor. Te estoy dando los tips, hermano, por decirlo así, porque al final no hay tips en la Biblia de cómo no avergonzar a nuestro Señor. Primero, tengo un anhelo, conocer más y más a Cristo. Segundo, una alegría. ¿Cuál? Enfocar tus aflicciones en dar a conocer a Cristo en medio de ellas. Tercera, una aspiración, llegar a ser más y más como tu Señor. Ha puesto esta transformación final delante de sí como si fuera la meta de una carrera. Prosigo a la meta, dice Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, yo fui llamado a esto y eso voy a hacer. Esa es mi meta. Lo que me encargó. ¿Cuál? Que no lo avergonzara. Ni cuando estuviera delante de nadie, ni cuando estuviera delante de Él. Cualquier cosa que nos moldee, escúchalo, cualquier cosa que nos moldee, aunque parezca malo, pero refuerce mi fe, será bienvenida si contribuye a que lleguemos a parecernos a Cristo Jesús. Mira, no me quiero poner yo como superhéroe porque aquí el máximo de la Biblia es Jesús. ¿Sale? Soy un ser humano como tú. Mano, pero pasar por circunstancias como pasé con mi hija y decirle, Señor, pues tú me la dices, si te la quieres llevar no tengo problemas. Sí, hermano. Y ver la gracia de Dios que me la dejó. Al final, ¿quién fue glorificado? Dios. No, hermano, yo no podría, bueno, va en cada quien. Eso es lo que me pasó a mí. Quizás tú estés pasando ahorita circunstancias. Cualquiera.
de trabajo en la escuela, de qué vas a estudiar, de que ando buscando trabajo, legales, tranquilo, Señor. Cualquier cosa que nos moldee, aunque parezca malo, pero refuerce mi fe, será bienvenida. Si contribuye a que lleguemos a parecernos más a Jesús. Si uno ya fuera, escucha esto, ¿qué va a decir? Están locos. ¿Sí? Pues dice la palabra que la locura de Dios es más fuerte que la sabiduría del hombre. Está en la Biblia, escrito está. La locura de Dios es más cuerda que la sabiduría de los hombres. No, de verdad que tú se ve que confías en Dios. ¿Quién salió glorificado? Dios. Saber que estás en circunstancias, vas a ir a ver lo que te están haciendo, si tienes un detalle ahí, lo vas a ver, pero antes te pones a orar, o vas orando y ¿sí? Todo lo que me ayude a que me refuerce mi fe será bienvenido, si contribuye a que lleguemos a parecernos a Jesús. 4, tenía una actitud, volver una y otra vez al Señor en oración. Por eso dice orar sin cesar. Volver una y otra vez al Señor en oración. Y Señor, mueve tu mano. Y Señor, que se haga tu voluntad. Y Señor, que tu nombre sea glorificado en esto, Señor. Aunque parezca que voy perdiendo, tú no pierdes, tú te glorificas. En un espíritu de dependencia y confianza. De dependencia. No, se ve que tú tienes dependencia a esto, o sea que no puedes dejarlo. Así con la oración. Señor, tú sabes lo que haces. Si en eso te vas a glorificar, glorifícate. Pero no quiero avergonzarte. Cuando medita en su futuro, que comparecería delante del César, Pablo se preocupa por dar un buen testimonio de Cristo en ese momento crítico. Porque si César dice se acabó, le cortan la cabeza o lo mandan a matar. Tenía una actitud, volver una y otra vez al Señor en oración, en un espíritu de dependencia. Hermano, ¿qué es dependencia? Como una adicción. ¿Cuál es mi dependencia? Es que mi dependencia es Cristo. O sea, estar orando, tener mi confianza en Él, pase lo que pase. ¡Wow! Tenía un amor, Pablo. Estaba lleno de Cristo y tenía un amor. Tocar la vida de otros para bendición. La nueva vida de Dios llevó a Pablo a preocuparse sinceramente por los demás. Por los filipenses, por sus colaboradores como Timoteo, Silas y los demás. Por los soldados de la guardia romana. Les compartió a toda la guardia romana que estaba cerca del emperador. Por los creyentes de la ciudad de Roma. Lo único que movía a Pablo era el deseo de servir de conducto para que el perdón y la vida llegara a otros. Es decir, dice Pablo, yo nada más soy un conducto. Toda la conexión principal viene de Dios y finaliza en Dios. Yo nada más soy un conducto que si Dios dice, quita este conducto y agarra otro, lo puede hacer. 6, Pablo era y entendía como un agente. ¿Cómo es esto? Verse como un emisario, un enviado de Dios a los demás. Cuando Pablo dice que da gracias a Dios por la comunión que disfruta con los filipenses, es porque recuerda cómo el mensaje de Cristo les llegó por primera vez a través de la predicación. Pablo estaba emocionado, dice, yo recuerdo cómo les llegó. Una visión y yo llegué a Filipos y empecé y creyó una, luego creyó el otro y creció esto. En conclusión, cuando habla de el vivir es Cristo, para que ahora sí tengas bien aquí tu respuesta, cuando habla del vivir es Cristo, se refiere al motor de su existencia. Cuando te pregunten, para usted vivir es Cristo, te están diciendo, Cristo es el motor de su existencia. Es decir, si ese motor
no está prendido, la marcha no va a servir. O sea, la marcha no da y no prende el motor. Es un motor. Es aquello que da sentido a todas las circunstancias y anima todas sus decisiones porque Cristo va primero. Eso es, el vivir es Cristo. Cristo va primero en tu vida. Él va adelante. Pablo sabía que la muerte no era una derrota para el cristiano. ¿Cómo sí? Pablo sabía que la muerte no era una derrota para el cristiano. Es meramente solo una graduación. ¿A poco sí? La muerte es la graduación donde Dios dice: perfecto, terminaste la carrera. Aquí cuando terminas una carrera te gradúas, ¿no? Y hacen ahí hasta fotos y todo. Y sales, además este ya te peinas, ¿no? Los demás ya salen así. Tú ya dices, más bien guapo. Los demás ya no te conocían. Hermano, la muerte es la graduación. Pero a veces, hermano, hay que ver que cuando estemos delante de Él, no nos diga: ¿y qué hiciste? ¿Cuántos llevaste al Evangelio? ¿Hacemos cuentas? No, Señor, así déjale. Ya me la sé. Pablo sabía que la muerte no era una derrota para el cristiano. Es meramente una graduación para la gloria de Cristo. ¿Sabes qué es la muerte? Una ganancia neta para el cristiano. Pues sabía que tanto en la vida como en la muerte todo traería gloria y honor para Dios. Bueno, cuando te matan por necio es otra cosa. No te cruces, si te cruzaste, ¿va? No. Cuando hablamos de que Dios te lleva al final y te lleva a compartir el Evangelio, hermano, y que no sabes cómo va a terminar tu vida, pero dices: el motor, el vivir es Cristo. Es el motor de mi vida. Por eso, hermano, todas las fotos que tome usted los domingos y los videos que tome, voy a salir. Porque mi motor es Cristo. Para Pablo morir era una ganancia por dos razones. En primer lugar, sabía que Dios recibiría honor a través de su muerte. Y como alguien tan dedicado a vivir para el honor de Cristo, esta sería simplemente otra forma de hacerlo. O sea, así, sí. Pablo dice: pues morir es ganancia. O sea, a ver, para un hombre dedicado a Dios, que servía a Dios, que buscaba a Dios, que vivir es Cristo, su motor de la vida era Cristo, morir pues era simplemente otra forma para que Dios se glorificara. Porque solamente ese día vinieron los familiares que no conocen a Cristo, y ese día le dijeron al pastor: hermano, sí, no importa que dé con todo. Ya les hablé de Cristo a ellos, pero ahorita que vino mi familia, ahora sí vinieron los que nunca vienen. Dele con todo. Para que nadie tenga excusa delante de mí, dice la palabra. Entonces, hermano, morir es, sí. O si son puros de la iglesia, poder decirle: hermano, la hermana, wow, la vamos a extrañar porque cómo servía en la iglesia. Una mujer dedicada a la oración, una mujer que le encantaba unir a todas las hermanas, a todos los hermanos, a todos los jóvenes. No, se le va a extrañar, de verdad. Si viviera, todavía lo haría. Pero ya está con Él. Se graduó. Y las cuentas que va a dar van a salir bien porque se graduó. Y en segundo lugar, la muerte física de Pablo sería una ganancia para Pablo, porque significaría que sus días terrenales finalmente habían terminado y podía estar con Jesús para siempre en la eternidad. Es decir, dejaría de luchar con él mismo, que podría llegar el desánimo por todo lo que estaba pasando, porque era un ser humano. Era un ser humano. Lo más importante en la vida del cristiano debe ser tener, escúchalo, lo más importante en la vida del que conoce a Cristo, por eso se llama cristiano, debe ser tener y sentir
la realidad de la presencia de Jesucristo en todas las áreas de su vida. ¿Cómo? A ver, está grabado, pero te vuelvo a decir. Lo más importante en la vida del cristiano debe ser tener y sentir la realidad de la presencia del Señor Jesucristo en todas las áreas de su vida. Esto que te digo quizá no es algo muy común, porque todos quieren nada más cómo obedecer a Dios, cómo hacer esto para Dios, cómo. Sí, pero nunca se ha visto Cristo en toda tu vida. Saliendo de aquí te vuelves uno normal como allá afuera, y luego no quieres avergonzar al Señor. Si cuando hables el evangelio te van a decir, ¿tú eres cristiano? ¿De verdad? Pues sí, ¿por qué? Pues es que hablas como nosotros, te comportas como nosotros, eres grosero como nosotros, eres así. ¿En serio? Señor, no me lleves ahorita a tu presencia porque voy a causar vergüenza. O que digan, no, sabíamos que había algo en tu vida. No hace falta que dijéramos nada, se ve, se nota que eres totalmente diferente. A la gente, más a los cristianos, porque recuérdate que la Biblia fue escrita para gente cristiana, porque la puede vivir. Sí, hay mucha gente que dice que conoce el evangelio, conoce a Cristo, pero nunca ha leído la Biblia. No, para gente cristiana. A la gente le gusta hablar de cómo estar consagrado para Dios, de cómo servirle, o de hacer esto o aquello para Dios. Y está bien que por lo menos tengas esas intenciones, me parece bien. Pero lo más importante es tener con Cristo una relación de comunión y obediencia lo más posible. Lo más importante es tener con Cristo una relación de comunión y obediencia lo más posible. De manera que nuestra alegría puede estar completa cuando llenas una relación de comunión y obediencia. Entonces, presentaremos un testimonio poderoso y eficaz ante cualquiera. Ahora sabemos por qué a Pablo no le molestaban las críticas que le dijeran. A Pablo no le molestaban. Hermano, usted no puede causarle daño a alguien que está en una relación de comunión y compañerismo con Jesucristo. Usted no puede hacerle daño. ¿Qué prejuicio o qué cosa se le puede causar a semejante persona? Ninguna, porque nada lo va a tomar personal. No, él dice, Señor, tú me defiendes, yo simplemente hablé de ti, simplemente mostré de ti. En la escuela, antes en mi época, hace años, cuando decían, vamos a salarnos todos y nadie se queda. Yo, mano, francamente me gané muchos enemigos. Yo dije, mira, yo no voy a moverme de aquí. Si no te vas, te dejamos de hablar. Debería de ver cómo me puse, hermano. No, súper mal. Tengo más familia acá. Teníamos familia en la iglesia cuando iba yo. Tenía más jóvenes que compartía yo más. O sea, no me causaba problema. Te vamos a dejar de hablar. Hoy te van a sacar del WhatsApp. Te vamos a bloquear en el Face. De todos modos, lo que veo ni lo veo. Mano, ¿qué daño se le puede hacer a alguien que tiene una relación y una comunión con Cristo? Ninguna. Siempre y cuando sea por Cristo. Mira, a veces tenemos la falsa idea, muchos cristianos, por eso a veces nos defendemos como gatito boca arriba cuando le estás haciendo cosas ahí que sacan las uñas, porque tienen un conocimiento extraño, un pensamiento extraño, porque dicen, es que no soy tonto para dejarme. Entonces Jesús, ¿qué fue? Que sí se dejó. ¿También es igual? Digo, con todo respeto en el Señor. No, Él no fue así. Al final dijeron, de verdad,
este hombre era el Hijo de Dios. Que al final digan, wow, al final este hombre cómo servía al Señor. ¿Cuántos le van a decir las 50 gentes que conocieron a Cristo por causa de tu vida? Las 20 gentes, las 10 gentes, las 5 gentes. Para mí, el vivir es Cristo y el morir ganancia. Constituye un nivel alto para vivir. Muchos quisiéramos decir que hemos llegado a ese nivel de entendimiento, pero tranquilo, porque estamos en camino hacia ello, hermano. Estamos en camino. Aún no hemos llegado, pero estamos en camino, hermano. Esa es nuestra meta. Y es una meta gloriosa y alcanzable con la hermosa ayuda del Espíritu Santo. O sea, que si va a llegar, sí. Y yo confío que sí. Algunos tardemos más que otros, pero llegamos porque llegamos, hermano. ¿Por qué? Porque mi confianza está puesta en el Espíritu Santo en tu vida. Del Espíritu en tu vida. Mas si vivir en la carne, más la nueva versión me agrada un poquito más. Ahora bien, digo por el entendimiento, ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, la verdad, hermano, no sé qué escoger, decía Pablo. No sé, no lo sé. Este versículo nos presenta el conflicto personal del apóstol. De todas maneras, él ignoraba su futuro. De todas formas, no sería él quien tendría que decidir cómo iban a terminar las cosas. Él sabía que Dios tenía la última palabra. Pablo estaba confiado en que Dios tenía la intención de que él llevara fruto. No había duda en la mente de Pablo de que este era el plan de Dios para él. Si Pablo vivía, sería una vida fructífera, seguir hablando del Evangelio. Sabía que su muerte sería una ganancia para el Evangelio y también para él en particular. Así dejaría de luchar con él mismo. Pablo estaba indeciso entre estar con el Señor y el de continuar el ministerio con los filipenses y los demás. Versículo 23. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Hermano, es fuerte decirlo, pero uno puede hablar de que Pablo de alguna manera quería morirse. De hecho, dijo que él tenía un deseo de partir. Y eso es fuerte, hermano. El ir al cielo significaba que al fin terminaría con el pecado y la tentación que llegara a venir en algún momento de dejar todo, de decir, no, ya se acabó, ya estuvo, no, ya. Después de todo, hermano, ¿quién quiere vivir siendo maltratado? Al final, Pablo era como nosotros. El ir al cielo significaba que él vería a más hermanos y hermanas, los cuales se habían ido al cielo antes que él, como Esteban, que cuando fue apedreado, Pablo estaba ahí y él accedió a que lo apedrearan. Y más que todo, ir al cielo significaba que estaría con Cristo de una forma más cercana y viviendo mejor que lo que estaba pasándole en ese momento que estaba en la cárcel y maltratado. Pablo se debatía entre el deseo de estar con el Señor, que era la mejor opción, o de quedarse con los creyentes de Filipenses que le necesitaban. Por una parte, ir a estar con Cristo implicaba verse libre de las persecuciones y otras dificultades que sufría, pero también sabía que los filipenses les necesitaban. Es como usted y yo un día que estamos ahí, hermano, para mí vivir es Cristo, hermano, si morir, hermano, así lo quiere el Señor, adelante, pero si me quedo, vamos a seguir siendo ejemplo para otros. No sé qué decidir, hermano. Pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Pablo dice que le quedaba trabajo por hacer y aquellos cristianos necesitaban de su ministerio. Por eso deseaba salir de prisión para ir nuevamente a estar con ellos, entendiendo que otros aún necesitaban de él, que su obra aún no terminaba, aunque el Evangelio jamás estuvo preso. Versículo 26. Así cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Pablo dice que cuando vuelva a estar con ustedes,
tendré más razones todavía para sentirme orgulloso en Cristo Jesús por lo que está haciendo a través de mí en ustedes. Eso, ¿verdad?, me da alegría. Que Dios me siga usando es un orgullo. Pablo decía, la verdad es un orgullo. Que Dios, a pesar de mis limitaciones, me siga usando para el bien de ustedes. La amistad de Pablo con los filipenses era tan sincera que él sabía que ellos tendrían gozo de volverlo a ver. Hermano, este mundo es el único lugar en el que podemos realizar un trabajo que va a ser considerado digno de recompensa cuando estemos con el Señor. Porque ningún trabajo en el Señor, dice, no será recompensado, hermano. Ese es el escenario en el cual usted y yo desempeñamos una función: mostrar, hablar y llevar el evangelio. Vuelvo, mostrar, hablar y llevar el evangelio. Nosotros deberíamos desear seguir trabajando para el Señor el mayor tiempo posible. No estar diciendo, Señor, ya llévame. No, Señor, si tú me mantienes aquí es porque quieres que siga yo trabajando, hablando el evangelio. Lo voy a hacer, Señor. Mostrarle al Señor que nos ocuparemos en la enseñanza de su palabra mientras Él nos permita permanecer aquí. Señor, no, hermano, es que tengo tantos problemas, hermano, que desearía que el Señor me llevara. Y no te lleva. Dice Dios, ¿cómo te falta? ¿Te quieres graduar y apenas vas a la mitad de la carrera? Son tantos años y apenas vas a la mitad. Hermano, porque cuando vayamos, muchos tendremos vergüenza de decir, Señor, no te puedo entregar ni los intereses. ¿Cuál fue ese? El que lo escondió. Perdóname, Señor, porque quizá no te voy a poder entregar ni los intereses. Perdóname. Pero creo firmemente que serán más los que despertarán por la enseñanza de esta carta para no avergonzarlo. Porque quizá hoy sea el día en que Dios diga, te hablé para que despiertes. Vas a la mitad de la carrera. Ya casi vas a terminarla. Vamos a hacer cuentas. No sea que digas, Señor, perdóname porque no te voy a entregar ni los intereses. ¿Qué hiciste con lo que te di? 80 años, 90 años, a lo mejor algunos menos, no lo sé. En la tierra, ¿qué hiciste con los años que te di? ¿En qué los desperdiciaste? O te hubieras quedado más tiempo, pero tu carrera terminó. Te graduaste con honores. Para mí, el vivir es Cristo. Si te vuelvo a preguntar, oye, ¿para ti vivir es Cristo? ¿Sabes qué es? En pocas palabras y concluyendo, hablar, platicar, trabajar, pensar, estudiar, servir, honrar, evangelizar, pero donde Dios se lleve la gloria. ¿Por qué? Porque vives por Él y para Él. Hoy respiraste porque Dios te dio la oportunidad de decir, levántate. Y te regaló el aire que es de Él para tus pulmones. ¿Para qué? Para que sigas trabajando. Para que en tu trabajo, tu forma de hablar, lo que platicas cuando trabajas, lo que piensas, lo que ves, me glorifique. Y no tengas nada de qué avergonzarte. Si algo no le da gloria a Dios, no es digno de que Cristo se asome. En ese momento avergonzaste a tu Señor. Si en lo que ves Cristo no se puede asomar, lo avergonzaste. Si en ese momento le dijiste, tápate los oídos porque voy a hablar, en ese momento lo avergonzaste.
Si le dices a Dios, no veas lo que voy a hacer, en ese momento lo avergonzaste. Entonces, ¿es tu motor o no es tu motor y lo cambiaste? Porque pasa como los coches, se desvieló y tuviste que cambiar el motor. No, ese motor no se desviela. Para mí vivir en Cristo es el motor principal, un motor eterno para aquellos que hemos confiado en Él. Morir es ganancia significa que te graduaste de tu labor espiritual y ahora verás a Cristo, el que te llamó a ser parte de su reino. Así que, hermano, si te pregunto ahora, ¿para ti el vivir es Cristo? Piensa tu respuesta. Y si tú vienes por primera vez, mi amigo, mi amiga, te voy a ser franco, ni justo ni a un uno. Las cosas buenas no pesan sobre las malas. Así no evalúa Cristo tu vida. Perdón, Dios tu vida. Va a decir, ¿en qué te pareces a Cristo que me amó? Que entregó todo, que obedeció mis mandamientos. No dio mandamientos, es la gracia, sí, pero Él dijo, si ves una mujer, yo te digo que si haces esto, pecaste. Si en tu corazón la deseaste, ya pecaste. Hermano, nos toca a nosotros, de verdad, ese versículo analizarlo bien en nuestro corazón. Y amigo, amiga, te va a ser difícil vivir la Biblia si no tienes a alguien que te ayude, que se llama el Espíritu Santo. Pero también te digo algo, has pecado contra Dios haciendo tu voluntad. Y cuando tú haces tu voluntad, permíteme decirte que tu Señor no es Dios. Es el príncipe de este mundo. Pero hoy puede ser el día en que digas, Señor, perdóname. Perdóname porque yo había pecado contra ti. Con tus palabras le digas al Señor que te perdone y que venga a tu vida. Si es que de verdad entiendes lo que nosotros hoy entendimos y hablamos. Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Ponte de pie esta mañana, por favor. Vamos a orar al Señor. No sé si tú has venido primera vez, segunda vez. ¿Qué es orar? Platicar con Dios y decirle lo que tengas que hablar con Él.